Hola, 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 ¿qué tal? ¿Cómo están, Red Goleros? Es un placer para mí saludarlos desde este rincón del viejo continente. Bueno, el rincón de mi casa. Hoy día vamos a hablar de el hombre del momento, del hombre gol, de Erling Braut Haaland. ¿Y cuál es la pregunta de este podcast? ¿Dónde les gustaría que jugase Erling Braut Haaland en el futuro? Esta pregunta tiene que ver con la información de último momento, porque en los últimos días el diario AS de España ha publicado que el 2024 Florentino Pérez y la Casa Merengue, el Real Madrid, está preparando una inversión récord en el fútbol internacional de 240 millones de euros para fichar al hombre gol, al noruego de 22 años que no para de marcar récords. La pregunta del programa la vamos a contestar durante el programa, pero también los quiero leer a ustedes acá en los comentarios. ¿Cuál para ustedes sería el mejor equipo de Haaland en el futuro? ¿Cómo están, Red Goleros? Ahí ya estaba planteada la pregunta en el inicio del programa. Soy Enzo Olivera y los voy a acompañar en este programa, en este podcast de Red Gol en Europa para hablar del hombre gol, de Erling Braut Haaland, que tiene 22 años y que no para de marcar goles. El último partido, 7-0, un triunfo tremendo del equipo de los Citizens del Manchester City, contra el Leipzig por la Champions League, marcó un precedente importante y podría haber marcado un récord Haaland en este partido. Marcó 5 goles, muchos se enojaron con Guardiola. ¿Por qué lo sacaste, Guardiola? ¿Por qué no lo dejaste en la cancha? Bueno, algunos dicen que la pregunta o el cuestionamiento se respondió cuando en la selección de Noruega, en los últimos días, Haaland termina abandonando la concentración porque está lesionado, porque tiene una sobrecarga, y otros han dicho que finalmente los hechos le dan la razón a Guardiola, que en su momento en aquella conferencia de prensa, cuando los colegas de los medios ingleses le preguntaban por qué lo sacaste, por qué no lo dejaste romper el récord de Messi, lo igualó sí, pero no lo rompió, y eso claramente tiene una explicación ahora, porque finalmente no jugó contra España y es la gran ausencia en esta fecha FIFA a nivel de selecciones, la presencia de Erling Braut Haaland con su selección de Noruega. Para muchos es también una gran pregunta. ¿Cómo un futbolista como Haaland va a poder marcar un precedente a nivel de selecciones como la selección de Noruega? Yo me acuerdo de grandes futbolistas que no han podido marcar un hito en sus selecciones. No sé, el propio Zlatan Ibrahimovic, que fue un gran futbolista en su momento, pero que a nivel de selecciones tampoco pudo marcar un precedente importante. No sé, me voy un poco más atrás, a los años 90 con Pavel Nedved y la República Checa, siendo Pavel Nedved un Balón de Oro, pero no logrando títulos con su país. Eso pasa también, y esas preguntas se hacen hoy día en la prensa noruega con el momento del jugador del momento, valga la redundancia, de Haaland con su selección, que lamentablemente no ha podido lograr cosas importantes a nivel de equipo, a nivel país. Que es un futbolista relevante, sí, pero para lograr cosas importantes y trascender, mucho sabe Messi. Un Messi que perdió 2 Copas Américas con Chile, un Messi que solamente entendiendo que nutriéndose con un equipo y acompañando al mejor futbolista para muchos de la historia, pudo lograr un Mundial, pudo lograr una finalísima, pudo lograr una Copa América. Eso capítulo aparte. Haaland tiene 22 años y de él se sabe poco. Se sabe poco porque es muy reservado. Me acuerdo de Alexis Sánchez, futbolista que no le gusta hablar de su vida privada, pero vamos a analizar algunas cosas que nos van a permitir entender o graficar de cierta manera o realizar un perfil de cómo vive Haaland su vida a nivel personal y cómo eso lo extrapola a nivel futbolístico, siendo un profesional al 100%. Haaland vive en el barrio de Hale Barnes. Esto queda en la periferia de Manchester. Es, de hecho, la misma casa en donde en su momento, cuando era futbolista del Manchester United, vivía Paul Pogba. La misma casa, porque comparten representantes, una casa que, según se sabe de la prensa inglesa, en el centro de la casa tiene una cancha de futbolito, que fue bautizada por Pogba como The PP Stadium, haciendo alusión a la P de Paul y la P de su apellido Pogba. Bueno, hoy día esa casa seguramente va a tener ese mismo lugar para jugar a la pelota, pero con las iniciales de Erling Haaland. Es una casa que dicen que él compró solamente porque tenía esa cancha de futbolito en el centro, alumbrada y generando luz con luces LED para marcar un poco eso que siente Haaland a nivel futbolístico.
que no para, es un jugador que solamente vive en torno al fútbol. Incluso en algún momento, cuando jugaba en el fútbol alemán, en el Salzburg en sus inicios, le preguntaban sobre su novia y él decía: tengo cinco novias, duermo con ellas todas las noches y soy muy feliz. Después dijo: no, esas 5 novias son los 5 hat-trick que he marcado. Poco se sabe de Haaland, se sabe que está en pareja, pero se sabe muy poco. Es un jugador muy reservado que, por ejemplo, hay un video viral que se hizo muy comentado y fue muy comentado en Inglaterra, que cuando se le ve a Haaland caminando por las calles de Manchester y pasa un muchacho, un fan, con la camiseta del Manchester United y le dice: oye, estás caminando por la zona equivocada. Y él le dice: tranquilo, que acá me quieren todos. Y la verdad que es un jugador que cae bien, que es simpático, que incluso a los periodistas les genera cierta simpatía, porque cuando responde las preguntas es muy corto. A los periodistas nos gusta que nos respondan un poco más amplio, o entender un poco, o que nos den respuestas un poco más en profundidad. El periodista le preguntaba: ¿cómo te sientes hoy? Y Haaland le decía: bien. ¿Y te gustó tu partido? Sí. Preguntas secas que un poco sacaban de quicio a un periodista, que es súper interesante revisar esa entrevista acá en YouTube, porque la verdad que ese periodista se volvió loco. Le gusta dar notas, pocas, pero sí que le gusta hablar de su vida personal en cuanto a sus inicios. Y de eso queremos hablar ahora, sus inicios. El por qué Haaland fue futbolista, principalmente por su padre, porque su papá fue jugador de fútbol. Alf Inge Haaland fue jugador de fútbol en los años 90, defendió las camisetas del Nottingham Forest, del Manchester City, pero sobre todo del Leeds United, porque precisamente en Leeds, en la ciudad de Leeds, fue en donde nació Haaland. Él no nació en Noruega, nació en Inglaterra el 21 de julio del año 2000, en Inglaterra, Reino Unido, cuando su padre era futbolista del Leeds United. Hay una anécdota súper interesante y también un video para analizar acá en las redes sociales que tiene que ver con ese mano a mano o ese cara a cara que tuvo con Roy Keane. ¿Se acuerdan de Roy Keane? Capitán de la selección de Irlanda, capitán del Manchester United, glorioso de Sir Alex Ferguson, pero en cada partido que se jugaba un derbi de Manchester se veía las caras Haaland padre y Roy Keane. En uno de los partidos vino una patada descomunal de Haaland, del noruego, sobre Keane, y en el partido de vuelta por la Copa de Inglaterra, Keane le devuelve la mano a Haaland, le pega una patada tremenda a la altura del muslo, lo terminan expulsando y marca un poco la pasión con la que vivía Haaland padre el fútbol, que era mucho más rústico a su hijo. Era un poco más bajo, era un futbolista defensivo, jugaba en la mitad de la cancha, pero de esa manera vive Haaland padre y Haaland hijo del fútbol. Y él, por eso entendemos que termina llegando Erling Braut Haaland al Manchester City, por muchas cosas. Porque estaba Guardiola, lo dijo en una entrevista, porque él quería ser entrenado por Guardiola, porque quería ganar la Champions y él sabía que con el City podía darle una mano al equipo para ganar la Champions, que podía marcar muchos goles, eso está claro, porque es un equipo que juega para adelante y es protagonista, pero por sobre todo por su padre. Hay una foto que se hizo viral de Haaland padre con Haaland hijo, con la camiseta del Manchester City de la época, y eso marca también un precedente de cómo él vive el fútbol. Él podría haber ido al Real Madrid, él podría haber ido al Barcelona, él podría haber ido, no sé, al Paris Saint-Germain y jugar con Messi, podría haber ido al fútbol alemán, quedarse en el fútbol alemán porque venía del Dortmund y seguir el crecimiento obvio que, por ejemplo, hizo en su momento Robert Lewandowski pasando del Borussia Dortmund al Bayern Múnich. Pero él dijo: no, yo estoy buscando otra cosa. Yo quiero, lo dije, los goles, quiero ganar la Champions, quiero ser súper protagonista y titular y quiero, por supuesto, jugar en el equipo que defendió mi padre. Y eso también marca un precedente y uno entiende el cómo él vive el fútbol. Hablemos de la historia. Vámonos un poco más atrás. Hablemos de su familia, o hablemos básicamente de el tema más que nada que tiene que ver con el cómo Haaland entendía el fútbol tan pequeño, que yo les explicaba y les comentaba de cómo él fue, digámoslo de cierta manera, tomado con pinza por Guardiola, pero él también tuvo que dar el ok. Pero hablemos un poco de su vida familiar, de su vida personal. Él tiene 2 hermanos, sabemos poco de su madre, por ejemplo, Gry Marita Braut, que fue campeona nacional de heptatlón en Noruega. Eso también marca un precedente en cuanto a la genética. Y uno entiende cómo un tipo de más de 1,90 m, que es muy físico, pero que también es muy técnico, que seguramente entendió que podía marcar hitos en el fútbol, pero a los 5 años, este dato es súper interesante, se inició deportivamente practicando atletismo, básicamente por la influencia de su madre. Logró el récord del mundo de salto de longitud con 5 años, al saltar 1,63 metros en un campeonato de heptatlón
Y eso también marca los hitos de este muchacho, que con solo 5 años marca un récord mundial a nivel de atletismo. Por supuesto, fomentado por su madre, por supuesto, fomentado por su padre, pero por sobre todo por un amor propio de marcar récords. Él quería marcar récords. Lo explica en una entrevista su padre, que era un muchacho que no se cansaba de marcar récords. Él decía, no, marqué este récord a nivel de atletismo, pero quiero la próxima semana prepararme para saltar más, y la próxima semana tengo un partido de básquetbol, porque es muy alto, un muchacho que mide 1,90 y tanto. Él quería jugar el partido de atletismo y el fin de semana próximo quería marcar goles en el equipo de fútbol de su ciudad. Hablemos de eso también, del Bayern FK. Comenzó su carrera ahí durante la temporada 2015 y 2016. Marcó 18 goles en 14 partidos y el 12 de mayo del 2016 debutó en el primer equipo ya como futbolista profesional contra el Ranheim cuando solo tenía 15 años. Después pasa al Molde FK el 2017. Finalizando la temporada como goleador con 16 goles en 30 partidos en todas las competiciones, y ahí recibe el premio a la mejor aparición del año. En ese equipo fue dirigido por Ole Gunnar Solskjaer. ¿Quién es Ole Gunnar Solskjaer? Bueno, algunos se acordarán de la época de Alexis Sánchez como futbolista del Manchester United, una época oscura que seguro no nos gusta recordar, pero Solskjaer, por supuesto que tenemos que entender que es uno de los grandes ídolos de los Red Devils, y había mucha cercanía por ser noruegos, por haberlo dirigido en el Molde. Me parece que Solskjaer lo intenta llevar a Manchester United, pero pudo más el amor personal y la historia de su padre en el equipo de los Citizens para recalar finalmente en los ciudadanos. Y hay una anécdota súper interesante cuando le preguntan a Haaland en su presentación de si lo ha llamado o no Solskjaer, y él dice, sí, me llamó, me dijo bienvenido al lado equivocado de la ciudad. Y eso también da a entender cómo tan cercanos son ambos, por supuesto noruegos, por supuesto con pasado en el Molde FK, en donde Haaland se transformó en figura. Marcó 4 tantos en los primeros 21 minutos de un partido el 18 de julio del 2018 contra el Brand. 4 goles en los primeros 21 minutos del partido. Y me voy un poco atrás para contar una anécdota con Haaland. 2019, Copa Mundial de la FIFA Sub-20, Polonia. Me tocó cubrir ese mundial como periodista para un canal de Uruguay. Estaba cubriendo aquel mundial, acreditado por una televisión de Uruguay. Y me tocó aquel partido, Honduras contra la selección de Noruega. Y aquí les voy a hacer una pregunta y me gustaría que también me respondan. Porque Haaland ha logrado cosas a nivel de clubes, pero no a nivel de selecciones. Lo mismo le pasó a Solskjaer, un gran futbolista de su momento que le dio un título de Champions a los Red Devils, al Manchester United, pero que finalmente a nivel de selecciones no lo acompañó. Le pasó en su momento a Zlatan Ibrahimovic, que de hecho es el gran ídolo de Erling Braut Haaland, el sueco, Zlatan Ibrahimovic, pero no han podido lograr cosas a nivel de selecciones. Con esto voy a la anécdota. Me tocó cubrir ese partido, 2019. 12-0 gana Noruega sobre Honduras. 12-0. Haaland marcó 9 goles aquel partido, que lo coloca ya en la estratosfera de la sub-20, por supuesto, y ya en un escalafón importante a nivel de los jugadores jóvenes de carácter mundial. 9 goles en un partido es una locura. Y ahí muchos que estábamos cubriendo ese partido, que me tocó entrevistarlo en zona mixta, en inglés, que a su corta edad, ya 18 años tenía, ya hablaba inglés, algunos nos asustamos, estábamos impactados. 9 goles, entre las lágrimas y los llantos de los futbolistas de Honduras, que por supuesto fue una hecatombe, una catástrofe para ellos, pero para el fútbol internacional fue conocer a Haaland ya a nivel mundial. Y eso me marcó muchísimo, verlo en zona mixta, a su corta edad, marcando 9 goles en un Mundial Sub-20. Impresionante. Con esto cierro paréntesis a nivel selecciones. Ya les paso la pregunta a ustedes, que pueden comentar acá abajo en los comentarios, de si va a lograr Haaland a nivel de selecciones pasar a la historia con la selección de Noruega. Es una pregunta interesante que nos podemos hacer. Después pasó al Salzburg. El 19 de agosto del 2018 consiguió un hat-trick dentro de los momentos importantes. El 17 de septiembre del 2019, en la jornada inaugural de la Liga de Campeones, cuando hizo en sus primeros 5 partidos de la Champions 8 goles, que ya marcó un récord, igualando el récord de Alessandro Del Piero de 1995. 8 goles en los primeros 5 partidos de la Liga de Campeones. Pasa el Borussia Dortmund por 20 millones de euros, y ahí llegó un equipo con intenciones serias.
que finalmente, digámoslo, genera cosas, porque esto no solamente es una competencia individual, sino que también es una competencia colectiva. Marcó 2 goles en la final de la Copa de Alemania en Leipzig, que le dieron el título de la Copa de Alemania al Borussia Dortmund, que siempre le cuesta lograr cosas, porque siempre tiene que competir de David a Goliat contra el Bayern Múnich. Y ahí muchos entendieron de por qué no hizo el camino de Lewandowski de pasar del Dortmund al Múnich, sino que a él lo tiraba el tema sentimental. Vestir la camiseta del otrora equipo de su padre, Alf Inge Haaland. 27 goles en los primeros 28 partidos que disputó Haaland con el Borussia Dortmund, un récord impresionante. Bueno, y vino el Manchester City, un Manchester City que lo elige con pinzas, no solamente por ser un gran futbolista, no solamente por marcar muchos goles, sino que en algún momento el propio Guardiola lo explicó. En mis equipos quiero muchachos inteligentes, en mis equipos quiero personas de bien, y en mis equipos quiero sobre todo gente que viva el fútbol al 100% como yo, y Haaland es uno de ellos. Lo explicaba Guardiola en una conferencia de prensa para, de cierta manera, valga la redundancia, explicar de por qué habían pagado 75 millones de euros por Haaland. 75 millones de euros lo valen, es mucho dinero. Sí, es mucho dinero. Pero los goles que está entregando este muchacho, la verdad que nos hacen pensar que nunca va a parar de marcar goles, siempre está consiguiendo récords y está rompiendo cifras y está marcando historia. Y viene la gran pregunta, otra de las preguntas de este podcast que también me gustaría que tuvieran una respuesta. ¿Va a lograr el Manchester City la Champions? ¿Va a poder ser campeón finalmente Guardiola en la Champions League? Yo creo que tener a Haaland te da un porcentaje muy alto. No tenerlo, porque no lo han tenido en las últimas versiones de la Liga de Campeones, me parece que te quita y te resta muchísimo. Tener a Haaland como sinónimo de gol en un equipo que en algún momento, cuando necesitó gol, no los tuvo, siento que le da un aliciente tremendo a este cuadro de los Citizens para finalmente lograr la Liga de Campeones. A nivel personal, ustedes me preguntaban en algún momento qué pasa con el día a día, cómo vive su rutina. No sé, hay datos súper anecdóticos, muy personales, que hablan de un tipo que, por ejemplo, compró una máquina de enfriamiento, que es una máquina de crioterapia, que pocos futbolistas en el mundo la tienen porque vale 50 millones de pesos chilenos, que es mucha plata. Haaland la tiene en su casa, en este barrio de Hale Burns, en Manchester, que la tiene, por ejemplo, Cristiano Ronaldo. Mucha información que venía de la prensa de Inglaterra comentaba que hubo contactos entre Haaland y Ronaldo para saber información de esta máquina de crioterapia, para instalarla en su casa, para utilizarla después de los partidos. Una máquina que puede llegar hasta los menos 200 grados Celsius. Tienes que estar solamente 5 minutos adentro y te recupera y te hace regenerar fibras que son dañadas después de los partidos. Y ahí uno puede entender el por qué Cristiano Ronaldo llega a la edad que llega, con el nivel físico que tiene y con el nivel futbolístico que está logrando. Haaland tiene 22 años, pero ya se preocupa de eso. Otros dicen, no, es que el tema de la dieta, que come, por ejemplo, el corazón de la carne de res y solamente come proteína de ese tipo, hacen entender un poco el pensamiento de un muchacho que, por ejemplo, los primeros minutos del día, aunque hay poco sol en Manchester, pero los primeros minutos del día les gusta pasarlos con luz natural al sol, porque él dice que le da un toque de relajamiento y lo ayuda al tema de la corriente sanguínea para poder regenerar de forma más rápida los músculos dañados después de los partidos. En fin, hay muchas anécdotas, hay muchos comentarios, hay mucha información que viene de Inglaterra del cómo Haaland vive el día a día y cómo entiende el fútbol, que la verdad nos hacen solamente recordar a jugadores que lo han vivido así. Nosotros, por ejemplo, como Alexis Sánchez, o por ejemplo futbolistas como Cristiano Ronaldo, si nos vamos un poco más allá. Haaland lo vive a su manera. Amigos de Red Gol, Red Goleros, ha sido un placer para mí acompañarlos, entregar información, entablar este diálogo con ustedes, y me gustaría que nos respondan esta pregunta al cierre de este programa, de este podcast de Red Gol en Europa. ¿Dónde les gustaría ver a Erling Braut Haaland en el futuro? Según las informaciones que llegan de España, el 2024, lo dijimos en el inicio, el Real Madrid está preparando una inversión, una oferta de 240 millones de euros para fichar
al hombre sinónimo de gol, al futbolista noruego. Ha sido un placer para mí estar con ustedes en este podcast. Los leo, sus respuestas acá abajo. Denle like a este video y por supuesto suscríbanse acá para seguir disfrutando a través de YouTube, a través de Spotify, de este podcast de Red de Gol en Europa. Soy Enzo Olivera y les mando un abrazo enorme. Chau.